Amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Pulso Parlamentario. Hay varios temas que ocupan la agenda de la opinión pública en estos días. Uno, sin duda, es el tema de los impuestos, cómo nos ha afectado el selectivo al consumo, pero pocos se han fijado en el impuesto a la renta y qué es lo que pretende el gobierno hacer en este pedido de facultades solicitadas aquí al legislativo. Nos acompaña Carlos Posada, él ha sido superintendente de aduanas en SUNAT y también viceministro de Comercio Exterior. Muchísimas gracias por su presencia, un gusto contar con usted. Álvaro, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, como se dice coloquialmente, César Villanueva parece ser un poco piña, ¿no es cierto? Este tema de las enmendaduras de plana, primero le pasó con Nadine y ahora parece que él hace lo propio con su propio ministro de Economía. ¿Cómo interpretar esto? ¿Como un sismógrafo que se lanzó al aire para ver cuál era el grado del remesón y ahora que nos hemos dado cuenta que de temblor podría pasar a terremoto, mejor retiramos el globo de ensayo? Pues de alguna manera esa puede ser una lectura. Yo creo que lo que ha sucedido en adición a esta interpretación es que confiaron inicialmente en su ministro, hizo una serie de medidas, fueron probando algunas más, salieron con este tema del selectivo y con anuncios respecto a la renta, y esto evidentemente no fue bien tomado por la población, entonces viene el freno de mano, ¿no? Obviamente un ministro, el señor Tuesta, que ha dicho que él ha venido a aplicar medidas, a mi modo de ver unas medidas bastante facilistas, que no se condicen además con las finalidades que él mismo señaló eran el fundamento para aplicar este aumento del selectivo, que era por tema de salud y de protección a la población, cuando todos sabemos que en el fondo la medida tiene como finalidad básicamente la recaudación, porque hay un déficit fiscal importantísimo, la balanza comercial también todavía no se equipara y tienen que tener una recaudación mayor ante un no incremento de la base tributaria. Pero no había otra salida, por supuesto. Recurrir, digamos, a reducirle la propina al hijo en la economía familiar para tener yo más caja para poder comprar más cosas para la casa. No es precisamente una medida popular para los hijos que vendríamos a ser los ciudadanos, ¿no es cierto? Correcto. Yo veo el tema de la siguiente manera, porque no he escuchado en el mensaje del Estado, del gobierno particularmente, qué es lo que va a hacer el gobierno para ellos reducirse el costo operativo. ¿Qué está pasando en la propuesta? No solamente el impuesto a la renta, sino lo que ya está vigente en el selectivo. Lo que ha hecho el Estado es, yo necesito plata, entonces voy a subir 4 impuestos: combustibles, cigarros, licores, autos, vía selectivo. Le voy a cobrar más a la gente, ese es en el esquema que el MEF tiene, y de esa manera empiezo a compensar el déficit que yo tengo. Pero no escuchamos del otro lado cuáles son los costos fijos que el gobierno tiene de manera muy grande el día de hoy y no tiene cómo reducirlos y no ha anunciado cómo reducir eso. Si el gobierno quiere tener plata de manera directa, en lugar de esperar recaudar más a los que ya le recauda, porque esto siempre es en el aspecto formal, deberíamos también haber escuchado inmediatamente, así como tú ganas tu dinero trabajando, yo también lo gano trabajando, ¿qué hace el Estado para recaudar ese dinero trabajando? No esperar que le caiga de manera gratuita. Y por otro lado, ¿qué hace él para gastar menos? Porque en este caso el gobierno ha ido creciendo año a año de tal nivel que, como yo digo, la fiesta cada vez es más cara. Y entonces echo mano de los que ya conozco para que me paguen esa fiesta en vez de reducir la cantidad de asistentes, ¿no? En vez de hacer más tarjetas para que más gente compre la apoyada, estamos subiéndole la tarjeta a los únicos que siempre son los que compran. Exactamente. Y la fiesta cada vez es más cara. Entonces quiero que esos mismos me paguen la tarjeta cada año más cara. Y se calcula que más o menos es un 20% de los que declaran renta que son los que realmente tributan. El 80%, ya pasándolos al tema de renta, simplemente está o fuera del tope mínimo de 29.000 y pico de soles, o simplemente está del lado informal. Exactamente. Estas medidas van, como muchos críticos y analistas han dicho, a fomentar la informalidad. Por supuesto, mira, es cuestión de verlo sector por sector. Como bien dices tú, casi el 80% del Perú es un Perú informal. Lamentablemente, esa es la realidad. Por otro lado, tienes un 20-25% que son los formales, los que pagan impuestos. Ergo, pagan renta también. Hay una exención para los que ganan menos de 2.000 soles mensuales aproximadamente, que hoy día no pagan, pero lo que quieren, como bien decías tú, es que los formales paguen y cada vez más. Ahora, lo cierto es que estas medidas en el pizarrón se pueden ver muy bien.
Yo le pregunto a cualquier ciudadano de a pie si está dispuesto, por ejemplo, a seguir pagando aumentos en cuanto al costo de un auto. Pensaba cambiar el auto, ahora le cuesta $3.000, $4.000 más. Simplemente se queda con su auto viejo o busca la manera de comprar un auto usado en el mercado local. Y seguimos contaminando, que era lo que se quería evitar, Exactamente, ¿cierto? El auto más viejo contamina más. Así es. Con un parque automotor cada vez más viejo, más ineficiente, el país no crece. Y te hago también la misma pregunta en el caso, por ejemplo, de licores y bebidas alcohólicas. La gente probablemente no va a dejar de tomar. Va a haber un comercio ilegal de licores y bebidas, como ya nos pasó en años anteriores cuando los impuestos eran muy altos, y lo mismo con los cigarrillos. Como está pasando probablemente ahora con la cerveza boliviana, la cerveza ecuatoriana, que está llegando por las fronteras. Exactamente. Y compitiendo deslealmente con la producción nacional. Correcto, aumenta el contrabando, entonces Puno, Tumbes, se vuelven fronteras de ingreso de productos ilegales, se sigue haciendo un consumo, no se llega a la finalidad que quiere el gobierno de recaudar y fomentamos aún más informalidad. E inclusive, permíteme precisarte algo, en algunos sectores, por ejemplo, en bebidas alcohólicas o inclusive refrescos, el gran retail se da en bodegas, en comercios pequeños. Son más de 400.000 bodegueros a nivel nacional. Exactamente. Entonces, muchas veces, si vamos a hablar que el impuesto selectivo se traslada desde el fabricante al distribuidor, el distribuidor al bodeguero y el bodeguero al que se toma la gaseosa, por poner un ejemplo, el selectivo va pasando de formal a formal, ¿no? La venta del productor formalmente al distribuidor, el distribuidor también formalmente al bodeguero, pero en muchos casos el bodeguero dice, si yo encima le pongo el selectivo ya no vendo, pues porque se ha ido incrementando el costo. Así que yo estoy dispuesto a asumir el selectivo, pero ya no te doy boleta, ni doy factura, ni doy nada. Y se cayó el sistema. O sea, toda esta proyección de recaudación termina siendo muy bonita en la pizarra. Y con su experiencia en el tema aduanero, en SUNAT, ¿el Perú está preparado para soportar una oleada de contrabando fomentada por estas medidas, digamos, de la noche a la mañana? No, en absoluto, Álvaro. O sea, si bien se han hecho muchos esfuerzos por tratar de controlar las fronteras peruanas, lo cierto es que el control en las principales fronteras donde hay contrabando no tiene los recursos ni la capacidad, y no lo ha tenido en los últimos años, hay que ser sinceros. No hay esa capacidad, está muy concentrado en Lima y Callao. No olvidemos que el 85% de la carga que ingresa al Perú entra por ese puerto. Obviamente ahí están puestos la mayoría de recursos. Las fronteras son lugares olvidados, no solamente para materia aduanera, sanitaria, propiedad intelectual, derechos, en fin, una serie de aspectos que se deberían controlar, lamentablemente no se controlan. Yo estoy más que seguro que estas medidas lo que van a hacer en el corto plazo es aumentar la informalidad, aumentar el contrabando e ir totalmente en contra de lo que el gobierno quiere buscar. Veremos nuevamente las famosas culebras estas conformadas por estos convoys de camiones en la frontera, por ejemplo, de Desaguadero, que era una coladera antes. Correcto. Ya de por sí la culebra ya existe, ahora vamos a ver un zoológico de culebras. Y la Policía Nacional, en vez de cuidar a los ciudadanos, va a tener que organizar operativos y descuidar la seguridad ciudadana para contrarrestar el contrabando. Así es. Entonces es una vorágine, un perro que se quiere morder la cola y de la cual no vamos a salir. Lo que al Perú le falta, y esto se repite una y otra vez, nosotros tenemos que aumentar la productividad y aumentar el nivel de producción de las empresas para tener un mayor PBI. Mi pregunta es, si voy a generar informalidad, ergo no voy a tener recaudación, no voy a tener un crecimiento formal del país. Por otro lado, jalo la economía encareciendo el combustible, que solamente se ha vendido la idea que el combustible es para los autos. Se han olvidado, el ministro se ha olvidado de la industria, que es el mayor consumidor de combustible. Pregunto, encarezco el combustible, hago que la industria sea menos competitiva y hago que el crecimiento sea menor, no cumplo las metas. Pero además lo que es irónico, nos venden lamentablemente la idea de que este combustible se quiere desincentivar porque se quiere contaminar menos. Mi pregunta es, ¿cuánto se está gastando el país en una refinería que quiere vender esos combustibles? Más de 5.000 millones de dólares. Van a tener la misma cantidad de azufre de los que tiene ahora el galón de petróleo diésel, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay mensajes contradictorios. Es muy lamentable que el trabajo no se esté haciendo de manera articulada entre el gobierno y el ciudadano, la necesidad realmente del ciudadano. Lo que queremos es más trabajo, más industria. Incentivemos la industria e incentivemos también las inversiones grandes en el país para que ingrese ese flujo de dinero que necesitamos. ¿Y de esa forma ampliaremos por fin la base tributaria, cree usted, algún día? La base tributaria se amplía no con el palo. La política acá siempre ha sido desincentivar, ¿no?, a punta de golpe. Lo que tenemos que hacer es premiar al que es bueno, al que cumple, para que el del costado diga, oye, yo quiero ser como tú porque eso tiene un beneficio. Mientras que hoy día, lamentablemente, los formales, los que cumplen, que inclusive le pueden hacer hasta un poco el trabajo a la SUNAT con las detracciones, retenciones,
no reciben ningún beneficio. Hay una epidemia de desazón entre el emprendedurismo probablemente en estos momentos. Creo que hemos llegado a una curva, a un cruce en la curva, donde probablemente sea más beneficioso hasta cierto punto mantenerse en el sector informal y jugársela a ver si algún día le caen. Porque ser formal es tan costoso y tan riesgoso en algunos casos, sobre todo para el que emprende un negocio, para el que inicia la vida comercial, que se desincentiva a uno, lamentablemente. Hay que hacer las cosas fáciles a la gente y al hacerlas fáciles también es fácil fiscalizarlas. De por sí para el propio Estado es difícil fiscalizar porque es una maraña de normas, una maraña de procedimientos, maraña de interpretaciones. Si fuese una regla, unas pocas reglas claras, concisas y directas, sería fácil pagar y fácil fiscalizar. Muy bien, pasando al tema político. Sí. Por menos hablábamos de este tema, de esta contradicción, léase enmendadura de plana, Sí. del premier a su ministro de Economía, pues en cualquier parte del mundo el ministro pone su cargo a disposición, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Yo creo que esto es un mensaje muy claro de, creo, una falta de coherencia dentro del gabinete en el ministerio, además, más importante Que del se gobierno, traduce ¿no? en falta de plan de gobierno en el aspecto económico. ¿Se ha echado mano de lo primero que se ha encontrado? Yo creo que al ser este un gobierno nuevo, ellos han tratado de entrar a abordar los principales problemas fuera de la región, digamos, central del país. Y han tratado de ir a regiones a buscar soluciones en, evidentemente, problemas tan importantes como la reconstrucción, y han dejado el manejo económico exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas, con un ministro que tiene un perfil 100% recaudador. Este es un ministro, las palabras pueden sonar un poco fuertes, pero es un ministro de administración de pobreza, como si el Perú estuviera literalmente quebrado. El Perú lo que tiene que hacer es utilizar la riqueza que tiene, la generación de riqueza que ya ha realizado y, sobre todo, la competitividad que logró tener en algún momento para llegar a esos niveles y aumentar no solamente la capacidad de crecimiento del país, sino echar mano de los mercados internacionales. El Perú no puede regresar a la época en que nos mirábamos el ombligo. El Perú está conectado hacia afuera también. Hay que abrir al Perú, atraer inversión para que lleguen capitales y utilizar el mercado de producción no solamente para vendernos a nosotros, vender afuera. No hablo de minerales, minerales siempre los venderemos. Los nuevos productos que generan esa mano de obra que tanto requerimos y que tanta falta le hace a la gente. Esta atracción de capitales se produjo en gobiernos anteriores, pero lamentablemente venía con coima incluida, ¿no es cierto?, Es para lamentable. la inversión de estas empresas brasileras. Estaremos pagando con este llamado por muchos sectores paquetazo, con el anuncio del incremento del selectivo y este globo de ensayo del impuesto a la renta, los 14.000 millones de soles en los que se ha cuantificado precisamente el sobrecosto de la corrupción de los últimos años? No quiero llegar a pensar eso. Yo pensando en positivo, creo que lo que quieren es recaudar un poco más, pensando en que lo van a invertir, por ejemplo, en situaciones positivas para la población, como la reconstrucción. De repente quieren meterle más dinero y mayor capital a la reconstrucción, sacándola de aquellos que todavía conocen dónde están, que son los formales, aplicándolos un impuesto mayor. Pero atendiendo a la reflexión que tú has hecho, tenemos que pagar. Lamentablemente lo que se hizo mal se paga. Esto es una lección de vida. Ya no hay marcha atrás. Entonces, lo que hay que ver es cómo minimizar, hay que hacer un control de daños, cómo minimizar ese impacto y, llamémoslo así, ir pagándolo en cómodas cuotas sin que afecte la competitividad del país o que la afecte en la menor medida de lo posible. Pero esa priorización pasa por una articulación de diversos sectores. Que se mojen todos, que se moje el mismo gobierno también, ¿no es cierto? El ajustón tiene que ser para todos. ¿Cómo pensar en un ajustón, digamos, multisectorial, gobierno y población, si es que, por ejemplo, no se ha hecho referencia en ningún término al momento de sustentar el pedido de facultades legislativas en el tema de las consultorías y asesorías, que es una puerta abierta en donde sale volando los billetes de las arcas fiscales, ¿no es cierto? Correcto. Mira, tú lo has dicho muy bien. Acá lo ideal hubiese sido tener un ministro que hable las cosas claras. Partiendo por decir, señores, tenemos un problema de caja fiscal. Y acá tenemos un hueco de tal dimensión que tenemos que corregir. Así que todos nos vamos a ajustar el cinturón. El Estado se va a ajustar el cinturón, vamos a reducir el costo operativo del Estado y les pido a ustedes, todos,
que en este caso, de manera temporal, vamos a hacer este ajuste de tal o cual manera. Pero tiene que ser coordinado y conversado con el ciudadano y las empresas que son las que generan realmente el crecimiento y para quienes aplican los sistemas. ¿Este acto de sinceridad hubiera sido mejor recibido por la población? Por supuesto. ¿O es que habrá tenido pues algún remordimiento? El ministro ha dicho, bueno, este es un gobierno que compartió con el presidente Kuczynski, no se ha desprendido, digamos, de la primera parte de estos 18 meses nefastos para la economía y mejor camuflo el tema con la salud y que te voy a cuidar tus pulmones con el cigarro, tu hígado con el trago y también tu medio ambiente con los combustibles. Claro. Por ahí lo disfrazó. Sí, y yo creo, mira, si bien una verdad dicha en un momento determinado puede ser chocante, finalmente nadie te la va a cuestionar. Pero creo que la gente ya está cansada del camuflaje, porque finalmente de lo que se trata acá es de sacar el país adelante. Entonces las medidas que el Ministerio de Economía debe implementar tienen que ser medidas transparentes y, como digo, sobre todo conversadas y adelantadas para que los operadores, digamos, del comercio, de la industria, el ciudadano, sepa cómo adecuarse. Lo que está muy mal, y la historia nos ha demostrado que no sirve, son las medidas de la noche a la mañana, imprevistas y que descolocan justamente al sector privado, quien no puede ajustarse y adecuarse a ellas. Esto genera más perjuicio y, lo que es peor, que veníamos conversando, te empuja hacia el lado informal. Te empuja a hacer reacciones informales, te empuja al contrabando, te empuja a la subvaluación y no consigues el objetivo, en este caso, que yo sí creo que lamentablemente es camuflado, de mayor recaudación amparado en los gorditos, la diabetes, la salud, y la verdad es que no creo que estemos para eso en este momento. Y esto, ¿no?, en traducción, digamos, a indicadores. Niveles de inflación, se va a reflejar. Hay un alza evidente en los productos de la canasta básica, ¿no es cierto? Claro que sí. Han subido las cosas porque ha subido el combustible. Hoy día vi un reportaje claramente del incremento del combustible, cómo se estaba reflejando ya en canasta básica. Esto se llama inflación por costos. Porque hay inflación por demanda. Cuando la gente demanda un producto determinado o en ciertos sectores, entonces se calienta la economía y empieza a haber inflación. Pero también hay inflación... Como el limón, por ejemplo, en la época del fenómeno del niño Como el mosquero, limón, ¿no? así es. Entonces, hay más a 30 soles el kilo. Exactamente. Esa es una inflación, típico caso de inflación por demanda. El otro caso de la inflación es por costos. Me aumentan los costos, el que aumenta costos de manera flat es el combustible, y esto, todo sube. ¿Cómo se va a traducir en la expectativa que hay del crecimiento que estamos ahora de 2.5 a 5% para el 2021? Es que nos estamos mordiendo la cola. No vamos a poder llegar a 5%. ¿Cómo entonces hago yo para crecer 5% cuando lo que estoy haciendo es desincentivar, por ejemplo, el uso de combustibles que son para la industria? Todos los tipos de combustibles que se utilizan para la industria. Estoy desincentivando el consumo de alcohol y cigarrillos, que si bien desde un punto de vista de la salud pueden ser cuestionables, ¿no? Pero están en la práctica generando un consumo a través de contrabando y mecanismos ilegales que evidentemente no generan recaudación. Y en el caso, por ejemplo, de los autos, que también es un sector relativamente importante y masivo, está desincentivando la compra de autos, lo cual enfría el sector y enfría la economía. Y encima estoy demostrándole a la población que yo poco sé de mi profesión, poco sé del cargo que ocupo, porque estoy continuando en las contrataciones de consultorías para que me digan qué hacer en mis funciones. Exactamente. ¿No? Cuando se supone que un profesional competente califica para el perfil del cargo en el que ha sido nombrado. Así es. Estoy contratando un consultor yo como carpintero para que me digan cómo tengo que martillar un clavo. Así es. Lo cual no es aceptable en un país. Y eso a la final como es el Perú. El que ha contratado la obra o la mano de obra va a tener que pagarlo. ¿No es cierto? El Estado paga. Yo contrato para hacer esta mesa y encima del carpintero tengo que contratar al consultor. ¿Cuánto me sale la mesa? Correcto. ¿No es Eso cierto? es lo que está pasando. Y esos costos operativos variables, que son muy altos también, por otro lado deben ser reducidos a la luz de también buscar reducir costos operativos fijos. Porque el gobierno ha ido creciendo a raíz de los últimos gobiernos que hemos tenido en dimensiones que hoy día no se justifican. O sea, no puede ser que el Perú tenga alrededor de unos 3 o 4 millones de trabajadores, sobre todo ligados a temas ejecutivos, cuando el Perú tiene 30 millones de personas. Estamos hablando que existe un funcionario público, casi un funcionario público de carácter ejecutivo por cada 10 peruanos. Entonces uno dice,
esto es realmente lo que el Perú requiere y requiere en este momento. Requerimos traer capitales, requerimos tener tranquilidad tanto económica como social y sobre todo estabilidad. Proyectos grandes que inflen la economía y le generen mano de obra a la gente. Este retroceso de primero decir que sí había intenciones por parte del ministro Tuesta y después del premier Villanueva de decir que no, que jamás hubo intención alguna de modificar la renta, pues va a tener que echar a andar la imaginación de estos altos funcionarios del MEF para reemplazar esta fuente de ingresos o de recaudación, porque si no voy por el lado de renta, ya fui por el lado del selectivo, ahora ¿qué impuesto le echo mano, no es cierto? Claro. ¿Cómo tapo ese hueco? Hay muchas maneras para buscar mayor recaudación sin atacar a los más pobres, que era esta intención de bajar, digamos, el nivel de exenciones tributarias de 7, entendí que era 4, con lo cual personas que ganaban 2.000 soles también tributaban. Evidentemente esto los iba a empujar al lado informal, porque de por sí ya con lo poco que ganaban iban a ganar menos de ninguna manera. Entonces hay que echar manos, decía, hay una serie de propuestas, por ejemplo, atracción de inversiones con proyectos grandes que al ser formales van a tributar de manera importante. Segundo, yo no sé por qué el Estado peruano no utiliza un mecanismo que es muy utilizado en países para generar crecimiento y puestos de trabajo y economía formal a través del mantenimiento del país. ¿Qué digo ¿A qué me refiero con el mantenimiento? Carreteras, puentes, no por el efecto del fenómeno del Niño, que hay que reconstruir sin duda, pero el país requiere, así como hacemos un mantenimiento del auto o el mantenimiento de la casa, hay que mantener el país. ¿Quién lo hace? Los peruanos. Se genera trabajo en beneficio de nosotros mismos. Pero se supone que este trabajo, por ejemplo, en las vías, lo tienen que hacer, y ya está en los contratos, las concesionarias, ¿no es cierto? Pero no lo hacen. Y no lo hacen, y a veces las concesiones no tienen como objetivo mantener, sino simplemente lo hago por una vez y se queda ahí hasta X momento donde veremos si es necesario a través de repente alguna adenda hacer un mantenimiento. Lo cierto es que los países que han pasado por este tipo de baches en muchos casos utilizan esta herramienta que es el mantenimiento y el overhaul de la infraestructura nacional para generar mano de obra y calentar nuevamente la economía, generar puestos de trabajo. Y lo otro que es muy importante son dos aspectos que no se están tocando: el sistema tributario y el sistema laboral. Es muy rígido en el Perú. Perú tiene prácticamente el segundo o tercer sistema más rígido a nivel mundial en cuanto a legislación laboral, que lo que hace en la práctica es que impide mayor contratación, porque el empleador muchas veces siente una camisa de fuerza y decide no contratar y se va por el lado informal. Ese trabajador no existe. Porque por cada 1.000 soles son 300 más en sobrecostos que tiene que pagar aparte del sueldo del trabajador. Es que, a ver, acá hay una imagen que yo siempre he tratado de explicarle a los televidentes y a los oyentes, según sea el caso. El empleador tiene un sueldo mínimo que pagar y el trabajador tiene un sueldo mínimo que recibe. Vamos primero a hablar del sueldo mínimo. Antes era 850, ahora es 930. La pregunta que uno se hace es, ¿el empleador desembolsa 930? No. El empleador está desembolsando aproximadamente unos 1.600 soles. Entonces la pregunta es, ¿y de esos 1.600 soles por qué el trabajador solamente recibe 930? ¿A dónde se va el resto? Al Estado. Cuando uno verifica por qué se está pagando tanto y para qué, entonces ahí viene la pregunta. ¿Es necesario pagar esto? De repente no. Yo como empleador preferiría que esa plata vaya al empleado, al trabajador, a que vaya al Estado para que ayude justamente al desarrollo económico del país. Entonces, cuando uno hace una radiografía, uno dice, el empleador paga 10, el trabajador recibe 4 y hay 6 que se quedan en el aire. Oye, ¿no sería mejor que esto se reduzca generándole mayores ingresos al trabajador y no encareciéndole a la empresa cada vez más el costo operativo? Ahí está el kit del asunto. Los países más competitivos tienen más para el trabajador, menos al Estado y no encarecen el costo total a las empresas y le generan la economía. Y se reactiva inmediatamente. Reactivando el consumo también. Hay que identificar cosas tan irónicas como, por ejemplo, el otro día teníamos alguna empresa que nos preguntaba, yo tengo un médico en la empresa porque la ley me obliga a tener un médico. Pero este médico básicamente lo que hace, según la ley, es certificar que se den las condiciones laborales, porque si hay algún problema, se tiene que ir a salud o se tiene que ir al hospital para que lo atiendan los médicos a la vez que son pagados con la recaudación de la empresa. Entonces, la pregunta era, ¿y el médico es necesario que esté 24 horas? Sí, no. Algunos decían no, porque es un costo. O en todo caso que esté, pero que sirva para cumplir los fines de un médico y no simplemente un certificador. Así como ese ejemplo ilustrativo hay miles
de requisitos, estamos sobreregulados. Algo que le falta al Perú es simplificación administrativa. Hay que simplificar las cosas. No saben la cantidad de dinero que cuesta al país día a día el cumplir trámites que muchas veces no son necesarios. Y esto lo grafico con una frase que yo siempre uso. No hay nada más inútil que hacer perfecto lo que no es necesario. Hay miles de cosas que no son necesarias, pero las queremos hacer perfectas. Es totalmente inútil hacerlo, no tiene ningún sentido. A los amigos del mes va directamente. Muy bien, muchísimas gracias. El tiempo Álvaro, muchas lamentablemente gracias. ha transcurrido rapidísimo, así que tendremos el gusto de contar con su presencia en cualquier otra oportunidad. Un placer estar acá. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias, señor Posada. Gracias. Nosotros también les agradecemos a ustedes, amigos, por su sintonía y será un gusto volver a estar con ustedes en una nueva edición de Pulso Parlamentario. Muchísimas gracias.